La vida en democracia, paz y solidaridad que disfrutamos los costarricenses hoy en día es producto de los actos realizados y concretados por nuestros antepasados desde antes y después de la independencia y cimentados en las diversas constituciones. Este 7 de noviembre, Costa Rica celebra 70 años de la promulgación de la Constitución Política de 1949, la cual nos rige actualmente. Hagamos un repaso de los hechos que se vivieron entonces y la importancia de una Carta Magna en una nación, de la mano de los expertos. ¿Qué es una constitución? Una constitución política es una serie de acuerdos establecidos socialmente que refieren a un momento histórico determinado en el cual los diferentes componentes de la sociedad acuerdan los principios básicos para organizarse. En términos sencillos, que si los países tienen alma, la Constitución viene a ser su esencia de esas normas fundamentales en materia política y jurídica que se han construido a través del tiempo para regular los temas más importantes de la sociedad. ¿Cuál es la importancia de una constitución política? Es que refleja la necesidad de limitar el ejercicio del poder por un lado y por el otro de reconocer los derechos de las personas. ¿Cuáles son las principales características de una constitución política? En primer lugar, que es un referente, es un producto histórico, por lo cual refleja diferentes momentos, diferentes estados, diferentes preocupaciones. ¿Cómo se reforma una constitución política? El artículo 195 de la Constitución Política señala la necesidad, por ejemplo, de establecer una asamblea constituyente para que sean los asambleístas constituyentes los que redacten el contenido de una nueva constitución. Pero al ser una constitución también un producto histórico y que tiene que considerar los elementos de vigencia, de cambio de la sociedad, la Constitución de Costa Rica también, la Constitución Política establece en su artículo 196 la posibilidad de las reformas parciales. ¿Qué papel juega la Constitución Política en la organización jurídica de un país? Existe un edificio normativo, una infraestructura normativa que está encabezada, está coronada por la Constitución Política, seguida de los tratados internacionales debidamente ratificados por el Poder Legislativo y luego las leyes como normas jurídicas que proceden del proceso legislativo propiamente dicho. ¿Qué papel tiene la Constitución Política en un sistema político democrático? La Constitución Política de Costa Rica, la que aún nos rige ahora, la firmada en 1949, es parte de un proceso histórico, es decir, 1948, 1949 no fue un borrón y cuenta nueva, sino que aun cuando es producto de una asamblea constituyente, recoge características esenciales que podríamos decir que están aún antes de la Constitución de 1812, de la Constitución de Cádiz. Entonces es importante ver cómo los elementos esenciales en todo este desarrollo constitucional que se dio en el siglo XIX y cambios importantes que se dieron en el siglo XX y que se siguen dando en el siglo XXI, incorpora, por ejemplo, los derechos humanos de la primera generación, los derechos humanos de la tercera generación y pues ahora hablamos que inclusive es necesario incorporar los últimos derechos humanos que se han dado. Importancia del desarrollo constitucional en Costa Rica. Antes de 1821 tuvimos dos constituciones que no son nuestras, pero que de una u otra manera impactaron porque fue durante la dominación española. La Constitución de Bayona, cuando Napoleón ocupó España desde 1808 hasta 1814, y la Constitución de Cádiz, que se aprueba en 1812 con la participación del diputado costarricense Florencio del Castillo. Con la independencia y la declaración de independencia de Costa Rica el 29 de octubre, se constituyó el primer gobierno independiente de Costa Rica, la Junta de Delegados, el 11 de noviembre de 1821 y el 1 de diciembre se redactó la primera Carta Constitucional nuestra. Desde entonces hasta 1871 hubo 11 constituciones.
Luego la de 1871 perdura en la práctica hasta 1949, haciendo excepción del lapso comprendido por la dictadura de Tinoco de 1917 al 19, que suspendió la Constitución del 71, hizo una nueva Constitución. Caída la dictadura, se restableció la Constitución del 71 hasta el 8 de mayo de 1949, cuando don José Figueres, como presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, el gobierno que le había dado un golpe de Estado, Otilio Ulate, anula la Constitución del 71, gobierna un año sin Constitución y convoca a una nueva Asamblea Constituyente que empieza a funcionar en el año 49 y termina el 7 de noviembre redactando la actual Constitución Política. Proceso histórico del desarrollo constitucional costarricense. Primero, el desarrollo de las libertades y derechos ciudadanos, porque todas las constituciones, desde su primera constitución hasta hoy, han desarrollado el capítulo de garantías individuales, de las libertades públicas ciudadanas. Aun cuando en el siglo XIX hubo muchos conflictos político-militares, hubo gobiernos de corta duración, hubo golpes de Estado, intentos de golpes de Estado, levantamientos de cuarteles, invasión como la de Morazán, el gobierno de Morazán, la invasión de los filibusteros, el fusilamiento de Mora y Cañas. Todo ese nivel de contradicciones en el curso de la vida constitucional se fue fortaleciendo el capítulo de garantías individuales y libertades. Derechos laborales en esa época no se establecieron en la Constitución hasta 1943, cuando se fortaleció la Constitución de 1871, que se le incorporó el capítulo de garantías sociales a la Constitución y empezaron a regularse los derechos laborales fundamentales, el de huelga, el de organización sindical y el de convención colectiva, el de los salarios, vacaciones. Balance general de la Constitución Política como producto histórico. Es positivo, indudablemente es el marco que hoy nos regula a todos, es el marco que hoy nos informa a todos los costarricenses, es con el desarrollo de la Sala Cuarta o de la Sala Constitucional, como verdaderamente se llama, un instrumento de los ciudadanos para la mejor convivencia, para asegurar la defensa de sus derechos, la defensa de sus libertades y tener mayor conciencia sobre lo que es vivir en democracia. Coyuntura en la que se desarrolló la Constitución actual. Sí, la coyuntura que hizo surgir la actual Constitución Política fue la circunstancia o la situación política surgida con motivo de la anulación de las elecciones de febrero de 1948 en favor de Otilio Ulate. Eso provocó la guerra civil para darle el poder a él. En abril de 1948, Figueres, que ya dominaba el territorio nacional, se impuso sobre Ulate, postergándole la entrega del poder y asumiendo él durante 2 años el ejercicio del poder en Costa Rica, para lo cual fundó lo que se llamó la Segunda República, el gobierno de la Segunda República. Constitución Política de 1949. Es una constitución rígida en el sentido de que requiere de un procedimiento para ser modificada, pero que es producto del modelo histórico y de los cambios que la sociedad y el entorno en el entorno han acontecido. En ese sentido, ha mostrado una capacidad de adaptación. Características y estructura. Es una estructura clásica en el sentido de que se consagran una primera parte, los derechos fundamentales y luego la organización fundamental del Estado costarricense, las reglas para la convivencia social y política. La Constitución está integrada por 18 títulos y estos agrupan 197 artículos que refieren a diversos temas como la república,
los derechos fundamentales de carácter civil, las garantías y derechos de carácter social, la religión, la educación y cultura, el Tribunal Supremo de Elecciones, las garantías electorales. Constitución Política de 1949, cambios incorporados a lo largo de su vigencia. Baste señalar, por ejemplo, el significado que tiene el reconocimiento de las garantías y derechos electorales, el significado que tiene la creación del Tribunal Supremo de Elecciones como organismo independiente encargado de toda la materia electoral y de garantizar la libertad y pureza del sufragio. Se establece cambios relativos, como señalaba, en orden a la organización de los poderes fundamentales. Debemos destacar la atribución al poder legislativo de funciones de control político que no estaban configuradas en los textos anteriores, y por ende la introducción de la posibilidad de una interpelación, de una moción de censura y de las comisiones de investigación, que hemos visto el gran desarrollo que tiene hoy día y la importancia que esto significa. ¿Cuál es el rol de la Sala Constitucional en la protección de la Constitución? Los jueces constitucionales en todas las democracias somos los guardianes de la Constitución política por encargo del constituyente. Velamos porque ninguno de los poderes se tome atribuciones que no le corresponden, y que ese poder delegado que hace la ciudadanía a través del régimen democrático se ejerza en función de las personas y no en contra de las libertades y los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles son los casos más complejos que ha recibido la Sala Constitucional? En materia de habeas corpus y amparos tenemos casos tan dramáticos como personas que están detenidas equivocadamente. Tuvimos casos de un señor que estuvo 1 año y medio detenido sin ser él la persona responsable, un error de identidad. Y tenemos muchísimos casos de vida o muerte de las personas con ocasión de los amparos de salud por un mal funcionamiento del sistema de salud costarricense. Para mencionarle 2 ejemplos de hace pocos días, tuvimos una señora oxígeno dependiente que era tan pobre que no podía pagar la luz, y la ayuda que el Estado le daba era tan escasa que si le cortaban la luz se moría, porque entonces no podía tener el oxígeno que ella requería 24 horas al día. Y también tuvimos recientemente un señor que se le vencían las pilas del marcapaso del corazón sin que la caja se los estuviera sustituyendo. Y tenemos casos de cáncer, casos de operaciones de emergencia, adultos mayores en situaciones muy complicadas. ¿Cuáles son los retos más importantes que presenta nuestra Constitución política a futuro? Definitivamente los temas ambientales, en particular el tema de la protección del recurso hídrico, es una mejora que hay que incorporar a la Constitución, porque a pesar de que la Sala lo ha declarado como derecho fundamental, debe no depender de una sentencia, sino de una norma que proteja y que obligue al país a tener una política de especial protección en esa materia y en otros temas ambientales. También tenemos los nuevos retos que la inteligencia artificial nos impone en las nuevas jornadas laborales y los nuevos trabajos, que habría que incorporarle a la Constitución esas modificaciones. Los temas también derivados de los avances tecnológicos en cuanto al derecho a intimidad y los temas de libertad de expresión relacionados con las redes sociales y todo este tema de las corporaciones que están fuera del país pero que inciden en la libertad de expresión de los ciudadanos. Que este aniversario de la Constitución política nos permita valorar su importancia, la necesidad de fortalecerla y desarrollarla, de enraizarla cada vez más en la conciencia de todos los ciudadanos. La Constitución política es en esencia el libro sagrado, el más importante de todos los costarricenses y habitantes de la República de Costa Rica. Vladimir de la Cruz, historiador.